Muchas gracias, doctora Nicola, y a todos por la oportunidad para compartir una actualización acerca del tipo de pruebas que hacemos en Castle. Para quienes están familiarizados con Castle, somos una compañía diagnóstica basada en los Estados Unidos. Nosotros hacemos pruebas para el melanoma uveal, donde la compañía tiene productos comerciales exitosos. Esto que empezó el año 2009. Y la idea es ver una revisión de las pruebas para melanoma uveal. Ahora tenemos 3 pruebas independientes en una sola biopsia, en una sola muestra, el tumor primario, y en los Estados Unidos como un 90% de las muestras que evaluamos son de aspiraciones con aguja fina y 10% son de tejido fijo después de la enucleación, pero todas nuestras pruebas están validadas con los 2 tipos de muestras, sea tejido fijado o fresco. Entonces, comenzando con la prueba de DXM, esta es una prueba de perfiles de expresión de genes GEP, y eso es la base realmente de las pruebas para melanoma de la uvea. Esta prueba determina si el tumor es de bajo o alto riesgo de diseminación de metástasis a 5 años. Y realmente ha pasado por una amplia validación, ha sido incluido en las guías nacionales del NCCN para el melanoma uveal desde que se desarrolló por primera vez allá por 2018, y es ampliamente utilizado en los Estados Unidos y en Canadá. Pero de todos modos hay se reciben nuevas muestras de otros países. Estimamos que evaluamos un 80% de los pacientes recién diagnosticados, entonces es ampliamente utilizado. Este es un resumen de toda la información que sustenta la prueba GP, el Decision DXUM. Empezamos con una validación prospectiva publicada en el 2012. El doctor Madren fue parte del estudio. Este estudio Cube One. Después de esto ha habido 25 estudios publicados que han evaluado la prueba en más de 5,000 pacientes de melanoma de la uvea. Entonces es sostenido por una increíble evidencia. Y tenemos acá un estudio, se ha estudiado acá estos pacientes en estudios prospectivos en busca de mejoras para el pronóstico, y esto se ha hecho en colaboración con grupos de soporte de los pacientes en Estados Unidos, la Fundación de Investigación en Melanoma, y en estudio se adaptó para tener nuevas pruebas de diagnóstico molecular en los pacientes para determinar si son de riesgo bajo o alto, sobre la base de información con un buen sustento. A lo largo de los años hemos ampliado nuestro portafolio de pruebas y ahora ofrecemos estas 2 pruebas adicionales. Uno es el Decision DXPRAME para la expresión del gen PRAME. Ofrecemos esta prueba desde el 2016, y la otra prueba es la base llamada Decision DX-UM-seq, que es secuencia de últimas generaciones que establece el perfil de las mutaciones de ADN a lo largo de los 7 genes que mutan más comúnmente en los tumores primarios de melanoma, desarrollado para el melanoma uveal y ha sido validado utilizando diferentes muestras. Entonces, a lo largo de los últimos años, uno de los temas de interés ha sido tratar de entender estos biomarcadores adicionales un poquito mejor. Hay bastante información publicada que sostiene las pruebas y cómo interpretar estos nuevos biomarcadores con el GEP para mejorar el pronóstico y la precisión. Entonces, esto ha sido el tema de un segundo estudio, Cook 2, el cual se revisará un poquito más tarde en detalle. No voy a pasar mucho tiempo en esto, pero fue un segundo estudio de validación multicéntrico prospectivo, un esfuerzo colaborativo increíble en 26 centros de oncología ocular en Estados Unidos y Canadá. Entonces, acá hay 2 claves del estudio, donde el resultado de la clase GEP fue el más contundente para ver las metástasis y sus factores de riesgo, y al comparar esto con el estado de PRAME, se refina la información sobre el riesgo, y la curva de sobrevida muestra el beneficio al comparar la clase GEP contra
PRAME, la condición del gen PRAME. Entonces es más beneficioso desde el punto de vista del diagnóstico. Y estos hallazgos han llevado a actualizaciones en las guías que ahora recomiendan diferentes regímenes de vigilancia de metástasis sobre la base de evaluación combinada. Entonces yo creo que esto es realmente un paso hacia adelante muy importante en cuanto a personalizar la atención de los pacientes con esta biología de los tumores. Hay un par de diapositivas acá que vamos a revisar donde podemos dar instrucciones acerca de cómo recolectar y almacenar los especímenes con tejido fresco, tejido fijado de la enucleación. Podemos trabajar con los equipos para optimizar el proceso de envío para las muestras internacionales. Regularmente evaluamos pruebas de fuera de los Estados Unidos y hay pues este beneficio disponible para pacientes internacionales. También tenemos recursos disponibles para ustedes y para los pacientes. Pueden ver la guía para los pacientes que ha sido traducida a español y portugués. Entonces, también con los kits para la biopsia. Y también podemos compartir recursos acerca del procedimiento de biopsia en sí para ayudarles a optimizar la toma de las muestras y asegurarnos entonces que sus muestras estén en las mejores condiciones posibles para las pruebas. Entonces, eso es lo que tengo. Muchas gracias por esa atención. Si es que hay alguna pregunta, o si no, enviármelas por email que está en la pantalla. Muchas gracias, Catherine. Y apreciamos vuestro apoyo para nuestra sociedad a lo largo de todos estos años. Muchas gracias. Ahora, a nuestros moderadores, la doctora María Mánquez y el doctor Wilson. Buenas tardes, es un honor para mí ser moderadora de este webinar y hoy día deseo presentar a nuestro primer conferencista, es el profesor Didi Fabián, oncólogo ocular especialista y miembro de la Asociación Oftalmológica de Israel. El doctor Fabián es profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv y en London School Hygiene and Tropical Medicine en el Reino Unido. Profesor Fabián ha escrito como 100 artículos que han sido publicados en revistas internacionales, así como capítulos de libros sobre oncología general. El profesor Fabián trata pacientes con eye cancer, tumores referidos de Israel y de fuera de su país. Muchas gracias, doctor. Y tendremos su presentación en la pantalla. Thank you for the invitation, and I Muchas gracias por la invitación. As it's simply in the middle of the night. En donde estoy es medianoche. Se me solicitó dar una actualización acerca de estudios colaborativos en oncología ocular. Esto a nivel global. Estos son mis conflictos de intereses que no son relevantes para esta charla. Entonces, muchas gracias por la invitación. Entonces, nuestros proyectos empezaron en el 2017 e incluimos a pacientes de diferentes partes del mundo. Y también tenemos una serie de resultados que han sido obtenidos con nuestro trabajo. Tenemos diferentes publicaciones, la primera en Oncology y otra en Lancet. Y años más tarde hemos logrado, lost the audio. Y después de 2017, 2020 hemos tenido colaboraciones que se han expandido significativamente. Y ahora tenemos una serie de contribuciones para esta presentación. Entonces, la idea es ver la monitorización de los pacientes, ver la mejor obtención de resultados. Y es una buena oportunidad para agradecer a todos los que han contribuido en estas investigaciones, que son realmente docenas y docenas. Realmente son unos 150 colaboradores que hemos tenido. Entonces, podemos ver acá el estudio en estos centros con diferentes, y son muchos acá. También mapeamos países sin que tienen estas diferentes contribuciones en estas
bandas no se small puede ver bien islands. del todo. You cannot see them on the map, but you can Entonces probably aparecen en el mapa y locate podemos Iceland and entonces South Sudan and localizar few a countries in the Gulf Islandia, region. hasta Sudán del Sur, I que would tiene say tantas it is near dificultades, también global contribuido con coverage. So esto. we have the entire world. Entonces es una colaboración a nivel global la que nosotros hemos In this establecido. talk, I plan to go through 3 key questions. One, is it important Entonces to hay have a preguntas global study? difíciles. Entonces esto es un tema Can a global importante, study be definitivamente. automated? And finally, Entonces es un can what we did for trabajo retinoblastoma be importante y scaled to other si areas? esta Now, experiencia puede RB is trasladarse a otros unique, campos. and this Ahora slide is bien, key to addressing all 3 questions. It entonces is aquí bigger. estamos enfocando las It diferentes has a uniform preguntas que se nos incidence plantean. worldwide, independent Tiene sex, race, aquí and geography. diferentes Over tasas de 95% of incidencia. children are diagnosed El before age 5. 95% de los pacientes son It's a clinical diagnosticados diagnosis. tempranamente. Es un Biopsy is not diagnóstico clínico needed. Actually, it's not allowed, and usually imaging is not y presented. usualmente las imágenes están In most countries, there is dispersas y en centralized muchos care between países 1 and 2, maybe 3 referral centers per country. Of quizás course, hay 2 o there 3 centros de are referencia. exceptions like the United States, Nigeria, and a Hay few other trabajo en countries. diferentes But países, in most, Estados this Unidos, is the Nigeria. situation. And last but not Y esta es la least, población con la que this trabajamos. Y también was aquí, poorly understood in low and middle income countries. este es un First problema que question, es is it pobremente important? entendido en muchos países. Yes, it is. La primera pregunta que The surge Gates entonces Global es, Initiative for Childhood Cancer, the GICC, aims for tenemos 6 el years of survival JCC, by 2030 with 6 target pediatric cancers, including esto breast con cancer. cánceres And to measure pediátricos en progress, you need general, to know the baseline. By the way, y we se do not measure necesita hereditary conocer cancers. la línea de base. Beyond this, it's important for many other reasons Aparte de esto, outlined esto es here. muy I importante will por muchas go razones, tal through como se some of ve the acá. points. So, to serve as a global benchmark, Entonces, para servir como un punto to de connect between marca countries global, and centers, conectando and here's the entre los example of a países child y from los centros y Eritrea las muestras que in the tenemos, eastern part of mid-Africa, esto en la diagnosed with parte este de extraocular África, carcinoma. Note the eh, CT scan, MRI was not available. There's diagnosticando, no real treatment aquí no center, estaba no treatment disponible center. la It's not a resonancia center that magnética can manage this clinical scenario. y se puede manejar We've este escenario connected clínico. to the center, the main referral center in Cairo, Este es in el Egypt for centro de treatment. referencia en el There are Cairo many such para examples poder tratar. Hay muchos de every estos year in different ejemplos parts of the world. que están Track vigentes en diferentes progress partes del over mundo. time from Entonces hay progreso a 2017 lo to largo del 2024, tiempo and this is from the Global RB y esto 2024 es del study in RB comparison to 2022, un estudio 2017. What you hecho see en here comparación con el año is 2017, donde on podemos the ver entonces x-axis, it's the income group, so low income, 2017, el eje X, 2024, grupos de low and ingreso, middle ingresos income, 2017, ingresos 2024, bajos y and medios similarly upper para middle los income diferentes and high income. ingreso And here are medio the alto differences. So y CT1 altos stands ingresos, que son las diferentes initial poblaciones que se intraocular tumor and comparan para esta CT4 for investigación. extraocular disease. Y esto en enfermedad extraocular This slide también. shows that globally and Entonces particularly se in lower muestra income aquí, settings, children present particularmente en earlier estos when niños compared de to países de 2017. menores For ingresos, son los example, más afectados. low income countries 2017 versus Países son 2024, there were entonces more cases of CT1 los que early son this más year, afectados. 2024, and less cases of CT4 in this year. Entonces hay diferentes casos en estas series Outcome. And many more good expresando reasons. diferentes Again, I resultados. won't Hay go through all of them. muchos estudios And más above también. all, the importance of leveling Entonces, es importante también consignar las tasas de sobrevida que se han 100% encontrado survival, a lo largo del tiempo. Hay casos donde se logra hasta un 100% de regardless of sobrevida. the income. Esto de acuerdo con la evolución de los pacientes. Can it be automated? Second Ahora, ¿puede question. esto automatizarse? Esta es la The segunda glioblastoma pregunta study que was se managed plantea. mostly manually, personal Entonces, email, este sentinel es spreadsheets. trabajo que se ha realizado Here's the principalmente process en forma broken into clear, manual. simple steps. Entonces, Again, se a ha long list of dividido esto en diferentes some, etapas. however, can run on autopilot. Sin embargo, se puede correr There are good algunas solutions out there. cosas Here's an en example of a piloto automático. data Tenemos science buenas platform soluciones called aquí. BitFount. Por ejemplo, ahí You need to do is está software download the app BitFound. on your La idea es bajarse computer, la on app, your laptop, point it to the right esto en el laptop, apuntarlo hacia file, el run your archivo analysis on your correspondiente, laptop correr without el moving the análisis. data. Esto se puede hacer Very, en la very laptop. simple. But as Es good una as it cosa sounds, bastante this simple. excellent tool is not relevant for a Eh, global study, according to no some necesariamente es relevante para todas las qualification RD investigaciones que se pudiera centers hacer. Entonces in hay que tener low and middle bastante cuidado con countries. el Over diseño de las 25% investigaciones. still use paper Y records only.
Y todavía muchos de los The bigger centros están challenge comes utilizando first, registros en papel. recruiting centers. The real Entonces, el challenge is problema está getting the también con trust, los connecting centros de with people. reclutamiento. Esto We es need todo un someone to reto. accept the invitation and take Necesitamos action. It's not que a se acepten conversation las between invitaciones para recruiters. participar, por cierto, So, Dr. de manera tal Nicola, que please join the Global RB la study. idea es Please unirse a join the estos Global RB estudios study. globales, estudios Participants, globales de RB. Aquí Laura, está nuestro you personal, remember esta es we Laura, just now spent a whole day integrante during de the nuestro American grupo Academy subspecialty que training for pasa todo el día oncology and trabajando con hematology. nosotros en el Uh, campo de la it was a especialidad, great de su session, and especialización. I'm doing this global study. Will you Y join ella realmente se compromete mucho en este the estudio power of global. personalization? So Ahora, hay people are more que likely tener to en cuenta el respond poder to de la advertising personalización. La events gente tiene specifically mayor to them probabilidad de rather than responder cuando part el of a generic mensaje mass está dirigido communication. específicamente This a is actually the ellos. reason why all Y esta es emails una de are las personal principales and razones por las cuales este tipo so de can it be comunicación es tan automated? efectiva. Some parts Puede can, ser some automatizado, a can't, veces se most no, puede. probably. If you want to go global and Y si usted quiere the ir a nivel downside, global, automation entonces makes it aquí more esto sustainable. también, el hacer Remember las when cosas en forma automática puede contribuir con la sostenibilidad del trabajo. can it be scaled to other fields? Puede Studies escalarse esto a suggest otros campos. are be unique, it's rare, uniform incidence, and our Entonces hay incidencias muy uniformes. the diagnosis is clinical in most cases. Esto para los diagnósticos clínicos y Rare and poorly también para las understood. diferentes modalidades en las cuales se trabaja con estos Do pacientes. other ocular and non-ocular Hay tumors comply with any of these tumores oculares y no oculares en los cuales se trabaja These elements fuertemente en are estas not uniformly condiciones. distributed, and a bigger challenge is Y un reto mayor es, nevus and true melanoma that can por ejemplo, la diferenciación con los NIV y los conjunctival melanomas melanoma or verdaderas. other conjunctival Ahora, tumors. So en we need to tumores biopsy and conjuntivales y melanomas de la significantly conjuntiva, cover those entonces things. And an hay even que bigger problem is that establecer bunch relaciones tumors are específicas managed para frequently establecer el everywhere. diagnóstico con Wilms tumors, so extraocular, could be a exactitud good y prontitud candidate, del but tumor rely de on Wilms. imaging and Este is es un buen managed candidato para pediatric basarse en las oncology units imágenes. rather Esto than specialized ayuda units. notablemente para el And diagnóstico. similarly, other pediatric tumors and non-ocular solid. Y hay otros tumores So pediátricos y otros I think it's important. tumores sólidos no I oculares. Es think it cannot be importante esto. automated and not Yo sure creo it que esto can be no puede scaled automatizarse, other no puede tampoco tumors. extrapolarse a Thank otros you and stay tumores. tuned for Y the muchas gracias. upcoming reports of the 2024 Y presentation, estaremos atentos a los the reportes que se study, vienen para la and situación de the los años 2027 subsiguientes. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, Didi. La siguiente charla será por el doctor Jesse Berry, quien realmente no necesita mayor presentación. Jesse ha revolucionado el campo de la medicina personalizada y el tratamiento de oncología ocular con su investigación acerca de las biopsias de tumores en el humor acuoso. Ella es directora del Servicio de Oncología Ocular y el programa de retinoblastoma en el Hospital de Los Ángeles. También es jefa de oftalmología en el Hospital de Niños de Los Ángeles y es catedrática Ellen Murphy y se ha entrenado en oncología ocular. Entonces, por favor, Jesse, proceda usted. Y muchas gracias por estar con nosotros esta noche, después de un día tan agitado. Muchas gracias. ¿Pueden escucharme y ver la pantalla? Ok, ahora sí. Continúe compartiendo la pantalla, por favor. Muy bien, se ve muy bien. Muy bien, muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes en nivel virtual. Veo aquí a todos participando y también podré verlos en marzo próximo en la conferencia ISO en Brasil, en Río, sobre la cual estamos realmente muy interesados. Se me pidió hablar acerca de las colaboraciones. Entonces, mi principal área de colaboración es esta biopsia en líquida
Este es un proyecto de investigación abierto y que va a durar por un par de años. Hemos validado nuestras pruebas que están disponibles también para pruebas clínicas en las personas que están interesadas en mandar muestras. Entonces, tomaríamos algo de tiempo para revisar esto con ustedes. Tengo fondos de grants, no he recibido ningunos fondos por el uso clínico de esta prueba. Tiene la autorización para mi hospital. Entonces, a pesar del retinoblastoma, tenemos muchos avances en lo que se refiere a la biología molecular y el entendimiento de los tumores. Esto, en mi opinión, hay bastantes brechas en el conocimiento. Entonces, la idea es darle beneficio a los pacientes. Entonces, aquí hay pasos adelante. Entonces hay información molecular acerca de los tumores, recordándonos cómo diagnosticamos y tratamos a estos pacientes. Entonces, con esta idea de medicina de precisión, ha transformado a muchos cánceres y el retinoblastoma es uno de los primeros cánceres con un entendimiento molecular de todo este campo. Entonces, hay un beneficio directo en estos pacientes de retinoblastoma y también sigue siendo el único tumor sólido en el cual no se biopsiaba. Entonces, por mucho tiempo no hemos tenido las mismas herramientas que había en otros tumores y que estaban disponibles en estas áreas para el manejo apropiado de los pacientes. Entonces, el 2017, estas son viejas noticias, hicimos descubriendo que podía utilizarse el humor acuoso como biopsia en líquido para el retinoblastoma y ahora se ha demostrado que esta es una fuente de ADN derivado del tumor, el tumor en la parte posterior del ojo, el retinoblastoma se pone necrótico, las células mueren, se lisan y aparece el ADN entonces hacia la cámara anterior en una forma entonces que podemos tomar el humor acuoso y colectar toda esta información molecular que viene de la biopsia sin tocar el tumor para nada. Inicialmente, las personas hablaban acerca del uso de sangre, líquido cefalorraquídeo, otras muestras para el retinoblastoma, pero esto es específico con el acoso, entonces esto va directamente con el tumor en cada ojo. Y como todos sabemos, la mitad de nuestros pacientes van a tener tumores aquí en uno u otro ojo y la idea es obtener información acerca de cómo tratar específicamente estos tumores. No es un solo tumor. El retinoblastoma, cuando se forma, son dos tumores separados con dos bases moleculares diferentes y muchas veces la segunda biopsia es diferente o se da material diferente. Se dice que son dos cánceres de la misma etiología genética y es quizás allí donde podamos tratarlos en forma diferenciada. El 2023 pasamos del descubrimiento a la traducción. Entonces aquí la idea era tener una prueba de laboratorio clínicamente validada. Entonces el acoso ya no era procesado en mi laboratorio, ya no se procesaba en una plataforma de investigación, sino pasó a ser a un laboratorio CLIA apuntando a la medicina personalizada. Y entonces esto se hizo en concordancia con los requerimientos de estas pruebas clínicas y los reportes, porque ahora son clínicamente validados, son parte de la historia del paciente y pueden darse de vuelta a los padres para ayudarles a informarse sobre el tema. La prueba tiene dos partes. La primera es la secuencia de genomas de primer pasaje para ver alteraciones cromosómicas, áreas en las cuales hay muy pocos o demasiadas copias de ciertas secciones de los cromosomos. Nosotros sabemos que esto indica por lejos el contexto de una malignidad y nos da cierta información acerca de si hay una malignidad activa. El panel también evalúa 136 formas o genes clínicamente relevantes y hay que pensar que esto es para el acoso. ¿Por qué incluir todo esto? Bueno, el acoso comenzó en nuestra institución y la idea es que esto sea aplicable para todos los tipos de cánceres, entonces esto está validado para sangre, humor acuoso, líquido cefalorraquídeo. No vamos a entrar en todos los detalles, pero hemos tenido éxito con linfomas, melanomas y otros cánceres en los cuales puede utilizarse esta plataforma. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que se ve, estas áreas con alteraciones cromosómicas en abundancia o en escasez.
Y este fue nuestro comunicado de prensa del primer uso de esta prueba validada. Entonces, un poco acerca del lingo, los resultados clínicos, esto avanza rápidamente y estas pruebas de biopsia en líquida utilizan dos mecanismos diferentes para detectar el ADN del tumor. Entonces, es importante entender eso, especialmente cuando trata de comparar manzanas con manzanas. Esto debe quedar claro. Con todas las diferentes plataformas disponibles, nuestra plataforma es la única que está validada para el acoso, pero hay otras plataformas validadas para la sangre y unas cuantas para líquido cefalorraquídeo, pero son muy pocas. Entonces, las secuencias de genomas, entonces, es como una suerte de selva. La idea es ver alteraciones a gran escala y entonces tenemos secuencias de genes, entonces usted tiene una visión de lo que está pasando y las genéticas van muy profundo, entonces usted puede entender mejor y específicamente cuáles son las alteraciones genéticas. Entonces, la idea es como buscar una aguja en un pajar. Aquí están estos 136 genes relevantes, BCOR, B1, NM2, NM4 juegan un papel en el retinoblastoma, pero hay muchas otras alteraciones que aparecen acá eh, que pueden jugar papeles en otros cánceres. Entonces, ahora hablemos acerca de las cosas buenas. Entonces, aquí nos gusta entender cómo esto puede impactar en el cuidado clínico de nuestros pacientes, cómo utilizar estas pruebas, entonces, para ayudarnos con nuestros pacientes. Bueno, la primera pregunta es, ¿podemos utilizar el acoso para diagnóstico molecular? Frecuentemente me critican por esto en una forma abierta. Sí, necesitamos esta prueba para retinoblastoma. Bastaría con que clínicamente se haga el diagnóstico, dicen los puristas. Y como estoy abierta a la crítica porque estoy tratando de buscar nuevos caminos, y estos dos pacientes tenían retinoblastoma, todos lo saben y todos pueden decir, quizás un estudiante podría adivinar qué paciente va mejor. En uno ve el nervio óptico, la retina, y en el otro usted no los ve. Entonces, bueno, no necesito una prueba para hacer este diagnóstico, pero que haya cerca de estos otros dos pacientes. ¿Los dos son retinoblastoma? Entonces digamos que sí lo son, pero no, uno no tiene retinoblastoma. Y si fueran retinoblastoma, entonces, ¿cómo vamos a pronosticar acerca de cuál de estos pacientes podría ir mejor? Usted no puede. Y en algunos pacientes las características clínicas son las mismas, tratamos a los ojos igual, pero a nivel molecular, estos son por lejos diferentes tumores. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del diagnóstico en, en este paciente de 1 año, varón. Aquí las flechas, vemos esto con mucha más frecuencia. Las flechas muestran aquí, estas son las alteraciones cromosómicas que son diferentes entre el ojo derecho y izquierdo. Estos dos tumores son ambos retinoblastoma, pero no son el mismo tumor. Son dos tumores primarios que se desarrollaron por separado en cada ojo. Encontramos las características cromosómicas que son diferentes, al igual que las líneas germinales. Hay alteraciones en las líneas germinales y alteraciones somáticas en cada ojo, con perfiles diferentes. Son dos tumores que actúan diferente también. Y este es lo que muestra el reporte clínico. Estos perfiles no son parte del reporte clínico, pero en lugar de ello el reporte clínico va a mostrar cosas tales como hubo la detección de ADN del tumor libre de células. Vemos todas las áreas que están involucradas, incluyendo los potenciales genes potencialmente alterados. Son los criterios para el reporte en biopsia en líquido. Aquí se toma el punto de indicar que hay una ganancia sin amplificación. Esto es otro tipo de jugador y también se muestra la diferencia con el ojo izquierdo, asumiendo que ha visto los dos ojos al mismo tiempo. Y podemos ver esto acá. Entonces, aquí en este paciente hay una ganancia CSP muy pequeña. Este es un biomarcador. Esto es para enfermedad agresiva que necesita ser de más nivel. Entonces, aquí estamos viendo que esto no es un 6P de alto nivel. Entonces,
Podemos utilizar el acoso para ver con el pronóstico, ayuda con el diagnóstico, nos ayudará con el pronóstico y todavía pensamos que el 6P interese. Lo que hemos encontrado es que estos ojos recurren. Esto es cuando reciben quimio sistémica o intraarterial y realmente hay que observar estos ojos más de cerca y por periodos más prolongados de tiempo. Esta ha sido nuestra experiencia. Este es un paciente que fue trasladado a la clínica, un niño un poco mayor y que tuvo entonces una recurrencia tardía. Entonces aquí tenemos esta cicatriz calcificada indicando la recurrencia. Aquí la ganancia 6P parece darnos algo de información, la vemos acá, acerca de los ojos que es probable que vayan bien. Esto lo hemos visto tempranamente cuando pudimos comparar grupos grandes de pacientes cuyos ojos se habían salvado contra los que fueron enucleación y encontramos que había diferencias bastante dramáticas, pero la pregunta es también, quizás se está viendo muchos 6P gain porque estos ojos estaban en peores condiciones si usted ve más ADN del tumor, pero por lejos una y otra vez, sin importar cómo los miramos o cómo dividimos estos ojos, los que tienen ganancias 6P de alto nivel parecen ir peor y si miramos, sea que miremos a todos los ojos o los ojos afectados de diferentes grupos. Y por cierto, el número de copias de 6P que aparece justo aquí, aquí tenemos los pacientes que tienen 6P y estos son los que tienen más copias de este segmento cromosómico parecen responder aún peor. Y estamos trabajando con el equipo molecular para entender mejor si podemos identificar si es un solo gen o combinación de genes lo que está llevando a este comportamiento. Entonces, aquí se ha demostrado que los ojos que tienen ganancia CSP tienen características más invasivas tempranamente desde el punto de vista patológico. Harvard Close han confirmado estos hallazgos señalando que son más extraoculares en comparación con los ojos que tuvieron niveles elevados de ganancias 6P. Entonces, la idea es entender esto cada vez más y se continúa mostrando como un biomarcador pronóstico para esta forma agresiva del tumor. También es importante entender cuando nos referimos acerca del acuoso, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, acerca de qué tipos de información podemos encontrar y en mi equipo en el laboratorio dice que esto ponen acoso y nunca pensamos que el acoso sería rojo. Aquí estamos tratando de comparar con el líquido cefalorraquídeo en azul y el plasma en verde. Esto porque el acuoso es un fluido claro y que no está lleno con otro ADN genómico que ustedes ven en la sangre por células que se desprenden, ¿no? De diferentes áreas. Entonces son fracciones de tumor muy elevadas y muy puras. Entonces, sigamos aquí las fracciones de tumor para entender si esto nos da información. Entonces, es una niña de 1 año de edad con retinoblastoma, se hace el diagnóstico. Aquí se ve muy claramente que hay alteraciones, estas ganancias y pérdidas con el retinoblastoma. Y al final de la terapia, en el ojo derecho, ustedes pueden ver que esto se ha normalizado por completo. Entonces hay normalización o reducción en la fracción del tumor y esto es concordante con respuesta al tratamiento. Esto, por cierto, es la primera pregunta que vienen de afuera. Entonces tenemos el humor acuoso, final de tratamiento. ¿Se ha curado el tumor realmente o hay evidencia molecular de actividad del tumor? Esa es nuestra primera pregunta que surge. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este es un paciente con compromiso bilateral, varón de 2 años. Ustedes ven aquí en el ojo derecho e izquierdo que hay alteraciones. Quizás se está moviendo que las alteraciones son diferentes entre los dos ojos. El ojo derecho al final de la terapia. Esta es la quimiosistémica. Esto es como tratamos a los pacientes en forma bilateral como tratamiento inicial. El ojo derecho se ha normalizado, respondido muy bien. Se ha mantenido estable el ojo izquierdo tiene una respuesta significativa al tratamiento. Ustedes pueden ver que eh, hay este compromiso in vitro donde la pregunta es si está activo o no. Y este paciente ver si es que tiene sembrado activo y si requiere quimioterapia intravítrea. Entonces seguimos al paciente con inyecciones seriadas y vimos que la infección, que la enfermedad se había aclarado desde el punto de vista molecular.
Este es el tipo de respuesta que se obtiene con las pruebas clínicas. Entonces aquí esto es consistente con el diagnóstico de retinoblastoma y este otro es retinoblastoma de alto riesgo por altos niveles de ganancia 6P. Entonces, al final, estos resultados son consistentes con la respuesta a la terapia o son consistentes con la enfermedad residual o refractaria en el ojo izquierdo y están relacionadas con el equipo de patología para reportar esto que sea consistente de manera tal que concuerde con los patrones de biopsia en líquido. Otro tema es si podemos utilizar el acoso para diagnóstico cuando no podemos verlo. Entonces, todos nos basamos en nuestra capacidad de ver al interior del ojo para identificar el retinoblastoma. El mejor especialista no va a ser tan bueno para diagnosticar cuando no pueda verlo. Entonces, si es que hay una hemorragia en el vítreo, una catarata, va a ser más difícil. Y todos sabemos esto. Todos los centros han sacado un ojo pensando que era retinoblastoma o diciendo que no se puede descartar y se ha dañado el ojo cuando se ha retirado por razones de seguridad. Y ahora estamos en un espacio donde podemos utilizar otras pruebas que nos pueden dar información y esta información puede darse a la familia para tomar decisiones. Este caso de nuestro hospital, varón de 7 años, retinoblastoma bilateral, estable por 4 años y que ahora llega con una cirugía de catarata un año atrás. Todo estuvo perfecto, lo estábamos siguiendo en intervalos de 6 a 8 meses y él llega con una hemorragia en el vítreo. Ahora, la masa calcificada media igual, había algo de residuos del vítreo, fue una concusión, el paciente podía ver muy bien, se mantenía en condición relativamente estable, entonces trabajamos acá con el acoso y este perfil es ampliamente normal. Esto no es normal y los resultados fueron consistentes con retinoblastoma, con características genómicas de alto riesgo, esto fue muy tempranamente y pasamos a la enucleación pensando en la posibilidad de una recurrencia tardía de retinoblastoma en este paciente y tenía invasión masiva del coroides, todo estaba acá y ni siquiera había sido detectado en la resonancia, entonces sin duda alguna la ayuda ayudó a salvar la vida de este paciente. Acá hay otro caso que el doctor de MD Anderson compartió con nosotros, estos son los que yo he conocido con hemorragia que evitó la detección del retinoblastoma y se hizo el diagnóstico para ver la recurrencia y en el acoso se pudo obtener un diagnóstico molecular. También podemos identificar el acoso utilizando aquí esta, esta es la amplificación, esta es la amplificación de un solo gen, esto ha sido reportado como marcador de alto riesgo y nos da entonces esta información. Y finalmente, yo creo que esto es muy bueno. Estas son pruebas positivas. ¿Qué hay acerca de las pruebas negativas? Podemos utilizar el acoso para poder descartar un retinoblastoma. Entonces, un paciente, el último año, niña de 1 año referida por retinoblastoma bilateral, se planeó una enucleación bilateral en otro centro, donde ellos ven menos retinoblastoma que nosotros, pero se planeaba hacer la enucleación bilateral en esta paciente. Mirando clínicamente, yo estaba preocupado que esto no era retinoblastoma y quienes vemos mucho retinoblastoma, vemos las características, ¿no? Y lo reconocemos o lo descartamos. Masa intraocular, con este aspecto, entonces se pensó en retinoblastoma. Se evaluó la cosa en el ojo derecho, estos perfiles planos, no hay evidencia de ADN del tumor. Entonces, en un tumor así de grande esperaríamos ver esto. Entonces, esta paciente no ve bien, tiene fiebre, pero afecta a los dos ojos, no va a la enucleación bilateral. Y esta es una prueba negativa. No hubo alteraciones y no hubo evidencia definitiva para ADN circulante del tumor. Entonces, compartí esto temprano, tenemos aquí una aceptación provisional del artículo, entonces hay que mantenerlo en privado y esperamos que esto va a aparecer en impreso pronto. Tenemos 147 muestras clínicas de moracosa tomadas de 75 ojos de 60 pacientes y en general
la factibilidad, la capacidad de procesar las muestras. Entonces, tenemos la muestra, la mandamos al laboratorio, que ellos corran la muestra y lo hacen el 90% de las bases. La sensibilidad para detectar retinoblastoma cuando es activo era 98% y la especificidad. Entonces, teníamos muy buenos resultados. Entonces, hubo artefactos en algunos casos, dos de ellos del mismo paciente, y realmente fue una situación que generó mucha tensión. eh, eh, entonces, esto hasta se tocó en conferencias. Este es otro paciente que llegó con hemorragia vítrea tardía en el contexto de un retinoblastoma tratado y la muestra decía ADN con baja carga, probablemente un artefacto técnico, pero no se puede descartar una detección positiva de CTN, ¿no? Entonces esperamos por un mes, clínicamente el paciente se ve igual y el estado se mantuvo igual. Hay artefactos técnicos porque el ADN estaba en niveles muy bajos y era una situación preocupante de tener un positivo acá. Entonces, estos son dos casos. El otro correspondió a un paciente con lo que para mi gusto era la enfermedad de Koch, que de Koch el ADN fue muy bajo, entonces se catalogó como probablemente negativo y era tan bajo que se consideró como artefacto técnico. Ninguna prueba es perfecta, van a tener ustedes artefactos técnicos, entonces eh, hay de todos modos un número pequeño de este tipo de casos. Y esto apareció el año pasado en términos de la seguridad. Hemos evaluado con diferentes cirujanos y diferentes hospitales donde se hacen estos procedimientos de paracentesis, ¿no? Con ajos de 32 o menos. Entonces pusimos las complicaciones de la cara anterior como leves, eh, con impacto moderado y severo, la cual ya tiene un impacto severo sobre la visión, medio riesgo donde puede haber cataratas, ifema y otras complicaciones. Eh, entonces, tanto más se hagan pruebas, tanto mayor riesgo vemos, pero igual tenemos que un número robusto de pacientes y de procedimientos que nos respaldan como cirujanos de manera tal que se pueda manejar esto adecuadamente. Muchos de ustedes conocen acerca de esto, pero si quieren aprender más acerca del procedimiento, cómo lo hacemos, ustedes pueden tomarlo. Aquí tenemos el código QR que los llevará a un video que les sirve de guía y la pregunta es cómo ordenarlo. Entonces ustedes pueden contactar conmigo. No es mi laboratorio el que lo corre. Esto es a mi solicitud. Entonces está a ver si está disponible para compañía de seguros. Depende del país y la compañía. Y eh, siento, y yo no trabajo esto sola. Quiero agradecerles a los pacientes, a sus familias y a todos nuestros colaboradores en el equipo, incluyendo a muchos de ustedes que me han ayudado con las muestras. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, muchas gracias por vuestra atención. Felicitaciones, muchas gracias. Asombroso. Todas las veces que escucho sus presentaciones, estoy cada vez más impresionada. Es una enorme cantidad de trabajo. Aquí en este punto no tenemos preguntas. Tengo una pregunta. ¿Qué tal, Jesse? En el momento que he escuchado su presentación, he aprendido bastante y probablemente salgan algunas preguntas. Tengo dos preguntas realmente. Una, ¿ha visto usted algún caso en el cual eh, haya sido negativo para la amplificación 6P y se haya convertido en 6P positivo después del tratamiento? Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es, el 6P es en algunos tumores como el melanoma uveal, es un buen signo. ¿Hay alguna explicación? Y lamento mi ignorancia al respecto acerca de genética y aspectos moleculares, pero tratamos a retinoblastoma. Sabemos que es malo. Es
6P es bueno y el otro no sería tan, el uno es malo y el otro no sería tan malo. Entonces tenemos muchos ojos en general en los cuales en el momento de la recurrencia usted observa biomarcadores ligeramente diferentes y después de tener la muestra para el diagnóstico, esto es de ayuda, ya que usted puede ver entonces cómo va la evolución. Yo no creo que tengamos ninguno que no haya tenido el 6P y que luego haya pasado a tener el 6P. Yo sé, por cierto, que hemos tenido pacientes que no tenían 6P en altos niveles y, y que tuvieron luego recurrencias, luego tuvieron 6P de altos niveles y esto tiene sentido. Entonces hay clonas que a veces se desarrollan más y también hemos tenido ojos muy pequeños, en tanto el tumor es mayor de 1 milímetro, entonces podemos detectarlo y aún algunos que son más pequeños de 1 milímetro, pero que están de todo modo disponibles. Entonces, en general, parece ser que la alteración cromosómica inicial puede ser de gran ayuda cuando estamos en el contexto de recurrencia. No sabemos qué impulsa el 6P, si es el de qué o algo más, y tiende a comenzar como una parte más grande de un cromosoma y podría sernos más difícil entender a nivel molecular la situación porque hay muchos genes involucrados y estamos trabajando en esto en nuestro laboratorio para desarrollar tumores 6P y organoides retinianos 6P para poder entender mejor esto, cómo funciona. Gracias. Excelente pregunta. Bien, es un placer presentar al doctor Tonet Rajan Napur. Ella es oftalmóloga distinguida en el campo de oncología ocular y retiniana. Ella obtuvo su título en Bangkok, Tailandia, y antes de completar su fellowship en retina en New York y en el servicio de oncología ocular en el Hospital de Filadelfia. Hoy día ella es directora del servicio de oncología ocular y del servicio de retina en el hospital especializado. Es pionera en el sudeste de Asia y introdujo la braquiterapia y la quimio intraarterial para el retinoblastoma en su país, transformando el tratamiento de los tumores intraoculares. Muchas gracias, Donet, por estar aquí. Muchas gracias, es para mí un honor y placer. Y vengo del Servicio de Oncología Ocular en el Hospital de Tailandia y la colaboración es clave para el éxito de nuestra unidad. Entonces, estoy muy contenta de estar con ustedes. Hello, everyone. I'm Dongnet Rojana. ¿Qué tal? Soy Danet I'd like to Rajanapur. thank the PAOOS organizing committee for their kind. Soy del comité organizador en la Facultad de Medicina y del servicio. Es un About gran our honor compartir con ustedes aquí the ocular esta oncology. presentación de oncología ocular. Thailand locates in Southeast Asia. Tailandia está en el sudeste de Asia. 71 millones de personas en su población. La tasa de nacidos vivos es 518,000. Casos de retinoblastoma 40-45 por año. Diseminado en las diferentes regiones del país, tenemos compromiso extraocular hasta en un 10% de los pacientes. En el pasado, los pacientes con tumores oculares eran tratados con oftalmólogos locales en Tailandia, que podían ser oftalmólogos generales, especialistas en retina, cirujanos oculoplásticos u oftalmólogos pediatras. El protocolo de tratamiento y los resultados eran variables entre cada centro. Ahora, un paciente puede ser diagnosticado, tratado y seguido por diferentes oftalmólogos si la modalidad de tratamiento fuera quimiosistémica, enucleación y radioterapia con haces externos. La oportunidad para agradecer a dos de nuestros brillantes profesores, el profesor Jerry y la profesora Carol. El año 2012 establecimos el servicio de oncología ocular por primera vez en Tailandia.
aiming to be the referral center Y for la idea era ongoing convertirse en el investigations centro de referencia de, Southeast de Asia region esta in order subespecialidad to para los deliver the standard pacientes of care and to y improve para mejorar el estándar de atención también y This is constituido por un challenging equipo and required multidisciplinario. collaborations from our Esto requería la multidisciplinary colaboración de nuestros These are our diferentes team. áreas y We have diferentes pediatric mentores. oncologists, radio interventionists, Entonces, radiation oncologists, radiólogos oncologists, intervencionistas, oncologists, radioterapeutas, nurses, and oncólogos staff. clínicos, A good teamwork is oncólogos, extremely oftalmólogos. important Entonces, to todos achieve the estos base patient se outcome. pusieron o nos pusimos a trabajar en el tema. Our center recently is the only En nuestro center in centro Thailand es el and único centro Southeast en Asia Tailandia que region that has all the en el treatment sudeste de Asia modalities que tiene possible, todas las modalidades de tratamiento, including systemic chemotherapy, incluyendo IAC, quimioterapia sistémica, ocular chemotherapy, laser, cryotherapy, quimioterapia brachytherapy, intraocular, intraarterial, intrabeam radiotherapy. láser, haces externos, We established radioterapia, new etcétera. treatment modalities Es un for the tratamiento first time nuevo in Southeast establecido Asia, en Tailandia, el which sudeste were de Asia, la quimio intravascular chemotherapy intraarterial. and routine Esto fue chemotherapy. establecido por primera These vez o treatment realizado modalities por primera vez en el significantly 2009. improve our Y la patient braquiterapia que outcomes fue and improve introducida el año overall survival 2013, rate. la braquiterapia con placas de In our rutenio. center, En retinoblastoma nuestro is the centro, most el common tumor, retinoblastoma followed by choroidal melanoma, choroidal es metastasis. seguido por el coroidomelanoma y por metástasis de The otros survival lugares. rate of La tasa retinoblastoma de varies sobrevida del among patient retinoblastoma es centers from variable 40 en to diferentes 94% centros. in our center. Esto de acuerdo con lo que Published our vemos en nuestros series in Journal centros. of Ophthalmology Aquí tenemos last aquí year. las Compared presentaciones to other clínicas en la centers in población en Thailand, comparación we can con see otros that the centros en majority of Tailandia. patients Vemos present nosotros a in la advanced mayoría de stage in all pacientes centers. afectados. Extraocular RB in about 10 to 15%, Entonces, con el and retinoblastoma extraocular que AVI puede in about ocupar hasta un 75 to 15% de 80%. los casos. The survival rate and La global tasa de survival rate sobrevida varies y among la each tasa center. de Our survival rate is about salvataje de 24%, los ojos and globales our no está overall global disponible. salvage rate La is sobrevida 88%, global está entre which were more than 75 y 94% 85%, for ¿no? group AB, Sin embargo, en los últimos 55% años ha trepado for hasta group B, 93%, lo 58% cual es for bastante bueno y significativo. IAC was introduced Entonces, in our center la in 2009 quimioterapia in intraarterial fue collaboration introducida with en radio 2009. oncologist. Super selective IAC is our Entonces, preferred esta technique. superselectiva, Sustell esta and modalidad selective superselectiva IAC es con will un be done. microcatéter en la arteria oftálmica. Our initial IAC experience in Esta es April nuestra experiencia 2009. inicial de quimioterapia intraarterial para el IAC, we are able to retinoblastoma. Esto fue publicado that resumiendo la experiencia 49% de of group 8 B años can be safe. entre los años With the collaboration with 2009-2017. interventionists, Con la we colaboración modified de los our canulation intervencionistas technique and modificamos improved realmente our el curso selection clínico. criteria since Se pudo 2009. lograr una buena canulación y We una buena learned from our evolución de los previous study pacientes that gracias al IAC works well establecimiento de in esta group modalidad D de and E1 tratamiento. eyes. We choose IAC for group D and E1 Eh, eye and intermediate risk Elegimos ojos patient de los and grupos intermediate D y eyes. E de acuerdo con el We grado de also changed compromiso our que treatment tenían. protocol from Entonces melphalan se to modificó triple la tasa, o You can mejor see dicho, that se our modificó global el salvage protocolo de rate improved tratamiento. significantly Entonces la tasa de from sobrevida 75 to general y 88% la tasa in de group D sobrevida de eyes los and ojos 9 mejoró to 75% significativamente. in Esto de group acuerdo E con el eyes, uso de los with the same diferentes survival regímenes de rate of quimioterapia. 96%. I think it is very important Entonces yo creo que to es muy monitor your importante results and continuously eh, communicate and collaborate with your ver que haya in order to colaboración y improve your comunicación outcomes. adecuada y sobre todo la We experiencia que also estamos analyzed ganando our sobre visual nuestra outcome in propia patients that we can save and grow experiencia. and La found that idea también es 50% mejorar el of them pronóstico de los had BCVA pacientes of 20/17 y los or que better. aquellos en los We cuales se ha published our salvado el globo results ocular se ha recently. obtenido visiones o Other than medidas clinical work, bastante we also aceptables. performed basic Y research también in realizamos investigación which básica includes aparte de nuestro genetic trabajo study in clínico. retinopathy. Tenemos un estudio genético sobre el This work was retinoblastoma. funded by our institute, and Entonces, our este results fue were realizado en published in nuestra 2018. institución, en donde se ve entonces Stepwise strategy las for diferentes rapid and modalidades. cost-effective RB1 screening La in idea es Thailand and hacer un Southeast Asia. tamizaje adecuado a nuestros Based on pacientes de manera common tal que carrier nos outcome orientemos fácilmente. documentation in our study, this approach can save the cost of Entonces, care este and abordaje improve the puede test ahorrar los Before costos, the mejorar la study, estrategia de genetic manejo. study was not in the National Health Program. The patient had to pay for Entonces, themselves. With en el this pasado, este tipo de estudios eran stepwise pagados por los strategy to the pacientes, no government estaban dentro del and programa de successfully apoyo a los improved genetic pacientes. testing for Gracias a todo el mastectomas esfuerzo se ha in the podido National Health incluir de manera Program. tal que ahora el So paciente now tiene que every gastar Thai muy poco retinoblastoma dinero de patient su is bolsillo. genetic testing funded by the government.
Y las pruebas son también We financiadas also por el pioneer gobierno. retinoblastoma organoid También researches. somos pioneros en nuestros Collaboration organoides de between clinical retinoblastoma, ¿no? oncologists Una and colaboración translational con medicine. otras We are the entidades. first group to establish La idea es retinoblastoma organoid establecer aquí estos derived from organoides de patients with retinoblastoma. retinoblastoma. Entonces, Research teniendo published aquí, in 2018 esto es algo que hemos venido logrando en los últimos años. bilateral retinoblastoma group Entonces, aquí tenemos este compromiso bilateral de PI was retinoblastoma. created and the tumor Ese tissue nucleólogo y el tejido tumoral fue tomado también. was grown in Se hace crecer el tejido shown tumoral that en estas RB organoids matrices. maintain Se mantienen aquí las características histológicas de los tumores iniciales. DNA, Se extrae el ADN, el ARN también, tumor tissues. These y se toma este tejido tumoral. Esto permite evaluar entonces la actividad de las drogas contra el cáncer, esto en el caso del control específico del retinoblastoma. Continuamos en el estudio probando diferentes drogas. Este es el trabajo que se presentó con sunitinib en organoides derivados de retinoblastoma. Entonces, lo que debemos hacer ahora por estos pacientes con retinoblastoma es tratamiento, ofrecerles pruebas genéticas, consejería, apoyo e investigación básica con organoides y tamizaje de drogas. En el futuro, la idea es hacer diagnóstico temprano, hacer programas de tamizaje y búsqueda activa de casos. Otra modalidad de tratamiento importante en nuestro centro es la braquiterapia con rutenio 106, esto para el manejo de tumores intraoculares. Este es el primer reporte que se publicó. Entre los años 2013 a 2020 se trabajó con 46 ojos de 45 pacientes. La tasa de salvataje fue 100% en el melanoma coroidea y en los otros tumores fue variable. En el retinoblastoma fue 46%. Aquí tenemos ejemplo de otros casos, el melanoma de coroides, por ejemplo. Aquí un BPT primario, varón de 33 años, hemangioma coroideo, paciente varón de 20 años y hemangioblastoma retiniano. Se establecen fondos sobre la base de la fundación que apoya el hospital de manera tal que se garantice el manejo de los pacientes. Entonces, estos pacientes hasta tienen subsidios en sus pasajes de viajes para poder hacerles un seguimiento adecuado. Entonces, la idea es tener estas facilidades de tratamiento para preservar los ojos. Entonces, hemos incluido la braquiterapia en el programa de apoyo gubernamental, al igual que las pruebas genéticas, que son modalidades costosas, la una para tratamiento y la otra para el diagnóstico. Entonces, se está logrando la colaboración de diferentes entidades de manera tal que se trabaje en forma coordinada con el gobierno para poder garantizar estos servicios, la provisión de estos servicios y atenciones a los pacientes. Entonces, esto es lo que ha obtenido nuestro equipo. Siempre es difícil, es todo un reto empezar algo desde cero, algo totalmente nuevo, pero con buena colaboración, apoyo de colegas y organización, con comunicación constante y mejora continua, entonces se puede alcanzar las metas y los resultados siempre son una recompensa. Al final deseo agradecer a mi equipo, al equipo que trabaja conmigo. Nosotros en conjunto podemos mejorar el campo de la oncología ocular. Y muchas gracias por su amable atención. Felicitaciones, es un enorme trabajo el que desarrolla usted en su servicio de oncología. Absolutamente asombroso. Permítame presentarle mis respetos sobre la base del trabajo que usted realiza. Preguntas antes de pasar a la siguiente conferencia. Si no es así, es un placer para mí presentar al doctor Miguel Materín, jefe de oncología ocular, donde es profesor de oftalmología y radioterapia. Él trabaja en el campo de oncología ocular, ha escrito como 100 artículos, capítulos de libros y ha establecido una red a lo largo de las Américas y Europa.
es el líder y miembro de múltiples sociedades internacionales, y él nos va a actualizar acerca del el grupo de oncología ocular, el grupo colaborativo. Miguel, muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Bien, ahora sí. Bien, bien, muchas gracias nuevamente por permitirme compartir con ustedes la colaboración, lo que significa en nuestro campo. Conflictos de intereses, mi relación con Castle Biosciences es que asisto todos los años a la reunión de Dallas en melanoma uveal organizado por ellos, donde gente de todos los Estados Unidos y Canadá asiste, oncólogos médicos, oncólogos oftalmólogos, a pacientes. Entonces es una especie de un día y medio de reunión donde solo hablamos acerca del melanoma uveal, organizado por Castle. Entonces yo creo que antes de comenzar la colaboración necesitamos hablar acerca del pasado, presente y futuro del melanoma uveal. En los 80s la discusión era acerca del diagnóstico, placa contra enucleación, y es allí donde surge el estudio colaborativo de melanoma. Entonces, en el estudio de 1990, placas más TTT láser, ver los factores de riesgo para el crecimiento de estas lesiones melanocíticas, y ya se habían publicado más de 40 reportes para COMS, que fueron producto de esta colaboración. A principios de los 2000 se empezó a pensar en medicamentos para preservar la visión, comenzando con esteroides anti-VEGF, y lentamente las biopsias para el pronóstico. Esto comenzó tanto para el perfil de expresión de genes como el análisis del ADN. En los 2010 entonces tuvimos más información acerca de las biopsias pronósticas, comenzamos a aprender acerca de las mutaciones genéticas y los nuevos medicamentos para preservar la visión. Ahora en los 2020 tenemos las primeras indicaciones o medicamentos aprobados por la FDA para las metástasis en el melanoma. La idea es ver nuevos medicamentos, y el estudio Cook, el reporte más grande que apareció el 2012, y el 2020 comenzamos con quizás el estudio prospectivo más grande en el melanoma uveal. Eh, nos referiremos a esto más adelante, que es la base de esta presentación. Yo quisiera saber las implicaciones del Cook y lo que dicen las guías nacionales detalladas acerca del cáncer, acerca de la biopsia en líquido, que está acerca del pasado, presente y futuro, tal como se ha adelantado en el COMS. Hemos aprendido bastante, y también podemos decir que este era el estudio más grande, el estudio colaborativo más grande. Y esto nos muestra entonces que lo que se puede hacer trabajando como equipo. Hay tres grupos principales. Uno es de precisión diagnóstica elevada para tumores de tamaño mediano y grande, la comparación con la enucleación y la braquiterapia, mostrando que la enucleación no es mejor que la braquiterapia. Y en los tumores grandes, la radiación previa, que no muestra beneficio antes de la enucleación. Bien, entonces el 2012 fue el primer trabajo del grupo colaborativo en oncología ocular. Mayormente fue una validación de una prueba pronóstica con múltiples genes en melanoma uveal. Todos los casos fueron 494, recolectados prospectivamente, que fueron 459 con los melanomas uveales posteriores, los otros tipos de melanoma en el iris aislado, y los que no tuvieron seguimiento fueron excluidos. Se hizo el análisis principal en este grupo de 446 pacientes. El otro análisis fue una comparación del perfil de expresión de genes con la monosomía del 3. A partir de esta investigación, entonces aprendimos que
en el GP era superior al estudio de Orbide esperando al cromosoma 3, disomía contra monosomía. Y este fue el COOC1. ¿Qué hay acerca del COOC2? En el COOC2 este fue un perfil de 15 genes como factor o prueba pronóstica integrada para el melanoma uveal. Este es el COOC número 2. Y para el COOC2, 27 centros de los Estados Unidos, más yo creo que fueron 1 o 2 centros de Canadá, participaron en la investigación. Recolectamos más de 1.500 pacientes, 1.687 después de excluir el melanoma del iris y la metástasis de inicio. Entonces, ese reporte correspondió entonces a esta cifra de pacientes. Lo que se muestra aquí es que la principal razón del ECO es cuál es el mejor análisis para el pronóstico, incluyendo el perfil de expresión genética y preferencialmente expresando antígeno en el melanoma. Podemos ver en este diagrama entonces que todo comienza con el melanocito normal. Hay diferentes mutaciones, las más comunes son ADN 11 y Q, que son mutuamente excluyentes. NISCAN se tiene estas mutaciones y comienza la cascada acá, tratando de ver si es que hay un tumor de buen pronóstico o intermedio o altamente agresivo. Entonces aquí el nivel de ADN con estas otras mutaciones no son mutaciones para el pronóstico. Y a partir del estudio, el buen pronóstico fue de clase 1, PREM negativo, pronóstico intermedio, significando el riesgo intermedio de metástasis, son los de clase 1 prime positivo, y los demás pronósticos, los marcadores son prime negativo o positivo. Entonces, básicamente el pronóstico para el melanoma uveal se divide en 4 grupos. El primer grupo con el mejor pronóstico es clase 1, prime negativo, pronóstico intermedio, clase 1, prime positivo. Ahora 2 de mal pronóstico, ambos en clase 2, prime negativo, prime positivo. Este mes ha salido otro artículo que ha sido aceptado para publicación en la revista Nature. Esta es información de la semana pasada acerca de la evolución genética de las mutaciones impulsadoras en el melanoma úveo. Y esto será publicado dentro de poco. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones y cuál es qué es la Red Nacional Especializada en Cáncer? La NCCN, por sus siglas en inglés, fue iniciada con 13 centros muchos años atrás, discutiendo acerca de diferentes cánceres, incluyendo el melanoma. Y la mejor forma de estudiar, de hacer el diagnóstico y tratar. Usted no. Ahora tenemos el subcomité de melanoma que empezó en el 2017 y pueden ver acá, estas son las guías, no solamente para los médicos, sino también para los pacientes. Y las compañías de seguro que se basan en estas guías. Yo no diría para establecer estándares de tratamiento, pero lo que aparezca en estas guías, esto será revisado por las compañías de seguro. Y además, como explicación para los pacientes, son las guías del 2025 y ustedes pueden ver acá que esto ya pasó de moda porque tenemos clase 1A y clase 1B y básicamente no usábamos dos. Entonces utilizamos con prime negativo o positivo. Entonces aquí la idea es ver acerca de qué tan a menudo se deben hacer estas determinaciones para la evaluación sistémica del tumor con tomografía computarizada o resonancia magnética. Esta información nos va a ayudar a encontrar entonces nuevos medicamentos para la enfermedad metastásica. Una vez más,
En el lado izquierdo tenemos los tumores de bajo riesgo y de alto riesgo en el lado derecho. Y a partir de todos estos análisis, entonces, necesitamos hacer entonces algún tratamiento preventivo, tratamiento adyuvante para los tumores de alto riesgo. Hay estudios acerca de comunicaciones que han sido evaluadas para este tipo de tumores. Como se ha mencionado acá, entonces Ventafast fue el primer medicamento para el melanoma ovial metastásico. Darovasertib fue aprobado en 2023. Entonces, hace 5 años atrás no teníamos ningún medicamento que fuera considerado como útil para la enfermedad metastásica. Hoy día hemos escuchado cómo la doctora Jessie Berry habló acerca de la biopsia líquida. Esto es algo que tiene que ver no solamente con retinoblastoma y otros cánceres, sino también para el melanoma úveo. Si se piensa entonces en el diagnóstico y en el pronóstico de estas biopsias en líquido y cómo monitorizar estos pacientes y la necesidad de todos esos esfuerzos colaborativos, entonces yo creo que va a ser más pronto lo que esperemos tener más opciones de tratamiento con mejores resultados. Y yo creo que esta es mi última diapositiva. Y si hay alguna pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Preguntas para el doctor Materín? ¿Preguntas para alguno de los conferencistas? No tengo preguntas. Y realmente que estas presentaciones esta noche nos muestran qué tan significativo es juntar nuestros esfuerzos como oncología ocular. No es la comunidad más grande de oftalmología, pero por lo menos se preocupan por el paciente. Mis felicitaciones al equipo que ha presentado estas investigaciones y realmente les agradezco a nuestros presentadores y moderadores. Ha sido un enorme placer. Yo no creo que haya otras preguntas en el chat, no las veo. Entonces, permítanme, este es el último webinar del año, entonces permítanme agradecer a todos. Many thanks to all